Además que también tenemos que indicar cómo tiene que tomarla la muestra para evitar que él pueda alzar la materia fecal del inodoro y ya venga contaminada, ¿no? Un inodoro que tal vez comparten entre varias personas y no está muy limpio, pues entonces él sí tendría que poner en una bacina o una bolsa, puede ser una bolsa nylon limpia, de donde va a recolectar la muestra a los envases. Y esta debe llegar también en 30 minutos hacia el laboratorio. ¿Con qué finalidad tiene que llegar rápido? Para evitar la muerte de las formas vegetativas de los parásitos, ¿no? Como son los trofozoitos, que estas se los observa sobre todo por la forma y por el movimiento que ellos tienen, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese movimiento de las formas vegetativas de los parásitos? Especialmente de los protozoos, ¿verdad? El movimiento browniano, ¿no? Que van lentamente. Y si estos llegan a morir, pues ustedes no van a poder observarlos y van a confundir con células del epitelio intestinal que normalmente se descaman. ¿Me escuchan, verdad, jóvenes? Y ven la presentación, ¿no? Me olvidé preguntarles. ¿Me Sí, escuchan doctora, bien? sí, doctora. Mm. Ah, ya, estaba yo el volumen bajo, no sé si me escuchaban bien. Sí, estaba bajito. Ah, ya, pero se dice, ¿no? Está hace rato que le estoy hablando. Ya, Es que a entonces. veces, doctora, a veces algunas personas en nuestros celulares lo que se escucha así, por eso. Ay, muy bien. Sí, estaba mi volumen bajo acá. Ya, bueno, voy a parar, creo, la entrada porque es a las 7 la clase. Entonces, eso para la toma de la muestra, ¿no? Y la importancia, el por qué la muestra debe de llegar en 30 minutos al laboratorio. Igualmente, la identificación de estos envases pues tiene que ser en el cuerpo del envase, ¿no? El código del paciente, el nombre completo, entonces estos deben de llevar un sticker también acá y la fecha, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, también sería muy útil poner la hora, ¿ya? Pero acá no se pone ni dirección donde vive el paciente, no se pone fecha de nacimiento, nada de eso, jóvenes. ¿Ya? Solamente esos datos. Código, nombre completo, la fecha, si es hospital, sala y cama, y sería bueno acá la hora de recolección, la hora de recibimiento de la muestra, para que el bioquímico en la fase analítica tome en cuenta estos datos y el tiempo. Entonces, en la materia fecal pueden realizarse varios estudios, ¿no es cierto? Como ser el coproparasitológico o parasitológico, que es la investigación de parásitos, ¿no es cierto? Parásitos ya sean en su forma vegetativa o en su forma de reproducción, como son los quistes o los huevos, ¿no? También se pueden observar larvas y se pueden observar los trofozoitos, ¿no es cierto? En el caso de los protozoarios. Y las larvas serían el caso de los helmintos, ¿no? La muestra también puede estar destinada al coprocultivo y antibiograma. Coprocultivo, ¿qué estaríamos investigando acá? El coprocultivo, Bacterias, doctora. bacterias, ¿verdad? Perdón, el coproparasitológico puede ser simple. El médico puede pedir simple o puede pedir seriado. Seriado. El simple es de una sola muestra, una sola vez, pero muchas veces el médico no está conforme y quiere ver realmente si es una parasitosis en el niño, en el anciano, en el paciente en general. Entonces se pide días diferentes. ¿Por qué? Porque puede ser que un día se eliminen parásitos y otro día no, ¿ya? Entonces por eso es que se pide el serial. Hay laboratorios y que en algún tiempo utilizan, o les dicen a los pacientes, les dan un recipiente con formol y que cada día pongan un poquito. Pero
Como les digo, estos igual van muriendo los trofocitos y pueden ser muy importantes esto para el paciente. Entonces, lo ideal siempre es que la muestra venga cada día y cada día se analice en forma independiente, individual cada día, ¿ya? Luego el coprocultivo, que sería la investigación de las bacterias, ¿no? Entonces, también eh, acá mucho más estricto todavía la toma de la muestra, que no sea de un recipiente contaminado, porque cualquier área contaminada va a hacer que haya un crecimiento de bacterias. De igual manera, entonces tiene que traer también temprano. Y en el estudio, seguramente en sus prácticas ustedes han visto que en el estudio del cultivo de materia fecal, igual se realiza un directo, ¿no? Porque puede que el problema del paciente no sea bacteriano, sino sea, por ejemplo, una yardiasis, una amebiasis. Entonces, siempre hacen directo también en esta área, ¿ya? Y los cultivos también bien identificados todo y pasan al área de microbiología. Hasta allí sería la fase preanalítica. También la materia fecal va a estar destinada al muco fecal. El moco fecal, que puede ser un análisis de emergencia, en el caso especialmente de los niños, de los bebés o de la tercera edad, ¿no? Puede ser un análisis de emergencia. Por ejemplo, un paciente que está, que la materia fecal contiene moco, mucus. ¿Qué diferencia entre moco y mucus? Lo van a averiguar, ¿ya? Entonces, el moco fecal, en el caso de los niños, ¿qué indicación vamos a dar a la mamá? De que ésta vuelque el pañal, ¿no es cierto? ¿Con qué finalidad? Tiene que volcar el pañal la mamá y hacer que la parte gomosa vaya hacia las nalgas del bebé. Igualmente, para evitar que se absorba, porque el pañal lleva algodón, ¿verdad? Entonces, evitar que, o fibra, que este absorba el líquido, la materia fecal, y se seque la materia fecal. Y al secarse, ¿qué va a pasar? Mueren las formas vegetativas, ¿no? De la yardia, de las amebas, mueren. Entonces, ustedes no van a llegar a observarlos en el directo, porque al hacer un moco fecal también se hace un directo, además de hacer los extendidos para las diferentes tinciones, ¿no? El moco fecal se hace en 3 láminas. Una de ellas es el directo. Entonces, en este directo ustedes no observarían las formas vegetativas que se observan por movimiento, como hemos explicado antes. Entonces, de igual manera, esto tiene que estar temprano, en 30 minutos, llevar al laboratorio. La sangre oculta. Acá, ¿con qué finalidad el médico está pidiendo? El moco fecal es con la finalidad de ver si es un proceso infeccioso, un proceso bacteriano o un proceso viral, ¿no? El moco fecal. Por eso es importante las tensiones, que vamos a ver eso en la fase analítica, ¿no? La sangre oculta con la finalidad de determinar, digamos, es un paciente de la tercera edad y tiene anemia, entonces le he hecho una endoscopía a nivel las vías digestivas superiores, pues no hay pérdida de sangre, ¿no? Entonces, especialmente el médico quiere ver a qué nivel del tracto digestivo hay pérdida de sangre. Entonces, es importante por eso, esto también realizarlo en sangre fresca y una buena prueba, ¿no? Dar especialmente la dieta, evitar que el paciente consuma, por ejemplo, remolacha, que consuma carnes rojas que pueden hacer dar un falso positivo de la prueba, ¿no? Entonces, y los 3 días de ese tipo de dieta para luego tomar la muestra y traer al laboratorio, porque consumo de carne, todo lo que tenga un colorante puede hacer dar falso positivo a la prueba. Doctora, ¿y aquí entran los medicamentos que contengan hierro también? Sí, también porque estamos viendo especialmente, el médico quiere ver la pérdida de sangre a qué nivel,
porque puede tratarse también de un posible cáncer también. ¿Ya? 3 días serían de dieta de este tipo de medicamentos o de alimentos. Entonces, acá tenemos los exámenes directos, siempre las láminas, ¿verdad? Identificadas siempre con el código del paciente y acá tenemos que ser bien rigurosos en guardar la secuencia, ¿no? Trabajar, por eso es que el laboratorio se tiene que estandarizar de qué hora a qué hora es la toma de muestra y a qué hora empieza el proceso. Entonces, para trabajar en serie. ¿No? En este momento a las 10 yo tengo el mayor número de muestras, entonces eso me va a permitir organizarme allí adentro ya en la fase analítica y no estar de uno en uno. Lucia, por favor, su micrófono. Lucia. Ya, entonces acá tenemos, por ejemplo, el moco fecal. Se tiene que volcar entonces el pañal para evitar que se absorba. Es mejor en el caso de los bebés que la mamá traiga el pañal, porque a veces quieren recolectar, pero no lo recolectan bien, recolectan muy poquito. Además, nosotros en el laboratorio vamos a ver qué estamos buscando acá, infección, y en qué vamos a ver en la parte flemosa, ¿no? Por eso es que tenemos que buscar nosotros en el laboratorio a ver de dónde voy a tomar la muestra para hacer las 3 preparaciones. Entonces, desde el moco vamos a poder ver mejor hacer el extendido. Entonces, siempre el directo en parasitología va a ser para buscar parásitos, ¿no? Y los otros 2 extendidos, jóvenes, las células sanguíneas, ¿cuál es la tinción de elección para poder observar las células sanguíneas, para poder definir bien su morfología especialmente? ¿Qué tinción es la específica? ¿Cómo? Disculpa. La tinción de Gram, doctora. La tinción de Gram o el panóptico, ¿no? Esas son las tinciones que nos permiten ver bien la morfología. ¿Y cómo observamos la morfología de la célula? ¿Cómo diferenciamos las células sanguíneas, que serían los blancos, por su núcleo, ¿verdad? El tamaño y el núcleo. Entonces, los polimorfos nucleares los vamos a ver polilobulados, ¿verdad? Y en cambio los mononucleares con un solo núcleo. Pero si nosotros no hacemos este extendido y queremos en el directo ver, pues no vamos a poder observar bien esta morfología de la célula y decir tiene tanto por ciento de polis o tanto por ciento de mononucleares. ¿Ya? Entonces, por eso es que sí o sí se tiene que aplicar el extendido y la tinción correspondiente. Igualmente las bacterias, para decir son bacterias o bacilos gram negativos, cocos gram positivos, igualmente estos tienen su coloración específica. ¿Cuál será? El azul y el rosado, doctor. Para observar bacterias. ¿Cuál es la tinción? Tinción de La tinción de tinción de Gram, ¿verdad? La tinción de Gram nos va a permitir decir son Gram positivos o Gram negativos, que es muy importante. Entonces, en el moco fecal, al ser un análisis de emergencia, ustedes informan Gram negativos, entonces, y también polis o monos, y negativo en el directo. Entonces, el médico va a empezar ya un tratamiento y usted le va a el médico va a pedir que vaya a cultivo esa muestra. ¿Ya? Entonces, ya va a iniciar con antibiótico, entonces el médico está esperando a ver cómo va a proceder, si va a mantener ese tratamiento de ese antibiótico o va a cambiar cuando ustedes den ya a las 72 horas el cultivo y el antibiograma. Por ahí él está dando un antibiótico que es de acción intermedia. Por lo tanto, va a seguir medicando y va a ser bastante largo el tratamiento, entonces hace un cambio al antibiótico que ustedes informen que es sensible.
¿entiende? O a veces mantienen si es lo correcto. Si el que empezó a dar es sensible, pues va a mantener y ya va a tener a los 7 días pues un buen efecto de su tratamiento. ¿Entienden? Entonces, por eso es importante eso. Y cuando se informa, también hay laboratorios que cuando ven la muestra así flemosa y que hay bastante moco, entonces ya hacen cultivo, ¿no? Y en el informe del moco fecal abajo le ponen observaciones. Coprocultivo o cultivo en curso. Entrega en tantas horas, 72 horas. Entonces el médico sabe que ustedes cultivaron y va a estar pendiente y por supuesto que también se le indica al paciente que está cultivándose esa muestra. De esa manera es una mejor ayuda al médico y al paciente. Entonces, bueno, esto era un óptico nada más. El paciente sospechoso con diarrea aguda, la recepción de la muestra. Si es representativa, habrá mucus, pus o sangre, recién emitida en el pañal. Examen citológico de moco fecal. Si da positivo, habrán leucocitos. Da negativo, no va a haber leucocitos. Todo eso, ¿no? Pero todo, o sea, es importante que ustedes apliquen esto, porque ¿qué hacen en los laboratorios? A partir del directo están informando todo, ¿no? Ya en la fase analítica vamos a ver el informe, cómo se debe de hacer un buen moco fecal para colaborar al médico y al paciente. Igualmente esto es también otro flujograma. Y luego tenemos también así